Bueno equipo, bienvenido a otro vídeo más de mi canal y en este caso uno de los vídeos que más me gusta hacer a mí, que más os gusta a vosotros y estos vídeos pues, son básicamente analizando algunos de vuestros levantamientos. Ya sabéis que si queréis participar en este tipo de vídeos es tan sencillo como ir a mi Instagram, darle un buen follow y estar atentos porque bueno, de vez en cuando subo alguna historia en la que anuncio que voy a hacer este tipo de vídeos. Tenéis que estar atentos porque me tendréis que mandar algunos de vuestros levantamientos y listo. Así que bueno, dicho esto, ¿qué vamos a tratar en este vídeo? Bueno, vamos a tratar algunos de los levantamientos que me habéis mandado y en especial, al final de todo, tendréis un levantamiento sobre una sentadilla francesa donde voy a indagar un pelín más. Así que nada, dicho esto, vamos dentro. Pues bueno, equipo, aquí empezamos ya directamente analizando algunos de vuestros levantamientos. En este caso es un peso muerto convencional de mi señor Guille. Guille es un amigo mío, el cual, pues bueno, va a tener el placer de que analice su levantamiento. Aquí tenemos un peso muerto convencional de, si no me equivoco, 202 kilos. Y bueno, aquí lo veis y ahora, como siempre, empezamos con novedad, a darle caña. Así que mi gente, aquí, ¿qué podemos analizar realmente? En este tipo de vídeos, normalmente sabéis que me explayaba mucho y he optado por, en lugar de hacer analizando vuestro levantamiento muy profundo, que muchas veces quizás puedo intentar ir a profundidad mucho más de la cuenta, cuando a lo mejor simplemente con un solo levantamiento no se puede, y prefiero analizar ciertas cositas y comentar una de las cosas. ¿Qué puedo comentar con este vídeo, en este vídeo de mi señor Guille Granal? Bueno, pues empezando por su posición de inicio, mi Guillermo, ese tipo de persona que hace un setup muy rápido. Si comparamos la posición inicial con su posición de empuje o posición de ejecución, vemos que justo aquí ha empezado a empujar. Ahora, si damos un par de milisegundos hacia adelante, veremos que, por ejemplo, la posición de la cadera se le va a subir un pelín a mi colega. ¿Por qué? Porque seguramente la posición de la cadera ha sido demasiado baja para lo que debería haber sido. Fijaros que justo cuando empezará a empujar, eso es. Me voy otra vez a lo mismo y veréis un poquito que justo nada más empezar a empujar, pasa esto mismo. Pasa de una posición más vertical a priori, aquí, podemos, por ejemplo, vamos a dibujar para que lo veáis un poquito la línea que tiene que seguir su espalda, conforme empieza ya a levantar la barra. ¿Vale? Aquí mm, me he pasado un pelín de tiempo, pero bueno, ya habéis podido intuir que, bueno, que la posición, me he pasado aquí también un poquito, no llega a ser tampoco la misma. ¿Qué ocurre aquí? Pues que probablemente lo que le recomendaría a mi señor Guillermo es trabajar un poquito eso, intentar partir quizás un pelín más horizontal desde el principio, no buscar esa verticalidad forzada. ¿Cómo se podría trabajar esto mediante la programación? Bueno, me gustan bastante las pausas justo en el despegue, que también te ayudan a hacer ese, bueno, tú nada más empezar a empujar, vas a hacer una pausa justo en el momento y tú vas a ver, oye, pues no, se me ha levantado la cadera, no se me ha levantado la cadera. Y considero que puede ser bastante interesante, pero bueno, realmente, aparte de eso, fijaros que, bueno, que realmente tiene un movimiento el cual ha ido bastante bien. Podríamos decir que también extiende un pelín más rápido las rodillas, pero realmente tampoco es nada preocupante, porque, bueno, sí, no hace un bloqueo puro en un solo tiempo en el que bloqueo rodilla y cadera, pero bueno, realmente no lo considero es un fallo técnico per se o una jugada técnica, sino simplemente parte de su técnica, la que aquí, pues fijaros que aquí tiene la rodilla prácticamente extendida, la extiende, y aquí le falta todavía un poquito por bloquear, en lo que simplemente ya tiene que sus prime movers, es decir, la musculatura principal para mover esa carga, viene a ser únicamente ya la cadena posterior, ya que la extensión de rodilla está finalizada. Ahora sí, no lo veo nada preocupante porque es justo al final y no lo veo pues, nada preocupante. Así que nada, dicho esto, Guillermo, muy buen levantamiento. Y nada, procedemos con otro peso muerto convencional del Gafas. Este señor que tiene un muy buen peso muerto y en este caso vamos a analizar 270 por 2 en peso muerto. 270 por 2 que si no me equivoco creo que me dijo que fue su última exposición de peso muerto antes del Nacional Junior de Ferrol, en el cual, si no lo sabéis, tiró 300 de peso muerto, los cuales fueron nulos por ramping, si no me equivoco. Pero bueno, para que os fijáis que 270 por 2, que ahora veréis el levantamiento, y después de eso le mete 30 kilos, la verdad, una repetición menos, pero 30 kilos de una semana a otra. Así que bueno, vamos a ver un poquito cómo se mueve y aquí empieza mi colega que tiene los brazos que se rasca la rodilla si quiere. Primera repetición y bueno, segunda repetición, que la verdad es que, a ver, realmente con una facilidad bastante pasmosa. Aún así, la verdad que bastante bien. Y cosas que puedo comentar, realmente a un peso muerto bastante evidente. Yo se lo dije hace un montón, a mí uno de los pesos muertos convencionales que más me gusta. eh, pero es verdad que podríamos analizar, y concretamente quizás me da la sensación de que, por ejemplo, aquí podría tener algún problema, no lo sé, con el tema de bloqueo de rodilla, porque fijaros que sí tiene un momento en el que tiene la rodilla totalmente extendida y todavía falta un poquito de que meta la cadera. Fijaros que al final aquí no está bloqueado ni de coña, no tiene que meter la cadera hasta el final y bueno, eso realmente pues, podría generar algún tipo de problema. Es verdad que con los brazos tan largos que tiene, esto no le generaría tanto problema como si tuviese brazos cortitos. ¿Por qué? Porque si tiene los brazos cortitos,
al hacerlo este típico bloqueo en dos tiempos, de bloqueo primero rodilla, bloqueo después cadera, la distancia que va a tener que recorrer la barra una vez bloqueada la rodilla va a ser mucho mayor por los brazos tan cortitos que tiene. Esta persona, bueno, a pesar de que, fijaos que incluso aquí a la altura de la rodilla prácticamente ya tiene la rodilla prácticamente extendida, fijaros que aquí ya la única musculatura principal encargada de mover la barra va a ser su cadena posterior y bueno, básicamente pues lo llega a completar porque el pibe tiene los brazos muy, muy, muy largos. Ahora, si el pibe en lugar de bloquear, por ejemplo, aquí, tuviese que bloquear aquí, aquí sí tendríamos bastante problema, un problema bastante más serio. Aquí al final tenemos que ver qué tipo de levantador eres y qué tipo de ventajas puedes tener. Por eso, por ejemplo, esto es típico de, vale, en combe bloqueo en dos tiempos, en sumo bloqueo, perdón, en combe bloqueo en un tiempo, en sumo bloqueo en dos tiempos. Bueno, tenemos que ver un poquito e identificar qué tipo de levantador es cada uno. Pero bueno, realmente a mi pibe no le puedo decir mucho más. La verdad es que me parece un movimiento bastante fino y como siempre ya sabéis que yo me suelo regir en general por tres cositas principales a la hora de analizar cualquier tipo de técnica. Número uno, que esté bajo estándares, es decir, que cumpla el reglamento. Luego, número dos, que esté en equilibrio, es decir, que haya un balance entre el centro de masa y la base de sustentación. Por ejemplo, él tiene la barra pegadita a él, en el peso muerto no tendría ningún tipo de problema de balance del centro de masa sobre su base de sustentación. Y luego ya empezaremos a ver con las fugas técnicas. Cumple los dos primeros aspectos y en el tercer aspecto, pues bueno, realmente tiene un peso muerto bastante eficiente. No le diría tampoco que tiene una fuga técnica muy gorda. Quizás si acaso a mí me gusta mucho hacer hincapié en el modo de cómo se tensa la barra. Me da la sensación de que quizás podría generar un pelín más de tensión, pero realmente son pequeñas fugas que realmente serían pues ya pequeños, pequeños detalles que incluso a este nivel podría generarle mucho cambio. Realmente cuando algo no está roto, no me gusta tampoco intentar arreglarlo en exceso. Es cierto que soy una persona que últimamente le está dando mucha atención a la técnica, sobre todo con mi levantador, obviamente, ¿no? Pero creo que cuando hay una persona que tiene un movimiento ya muy, muy, muy dominado, puede hacerle pequeños cambios. Pero si yo, por ejemplo, ahora a este pibe le digo, no, bro, quiero que me cambies por completo la forma de bloqueo, pues probablemente le sea muy, muy complicado y quizás hasta ineficiente, porque de forma natural nosotros tendemos a ir a donde estamos más cómodos. Es verdad que si no tienes ni idea y empiezas a hacer cosas raras, pues bueno, es diferente, pero esta persona que ya es un levantador intermedio, pues bueno, hacia avanzado, avanzado, no, Rafa, todavía no. Pero bueno, esta persona más o menos se conoce, así que tampoco me gusta hacer cambios muy, muy locos. Así que después de estos dos combes pasamos a otro combe. Dicho esto, vamos a otro combe que, perdóname, mi rey, no me acuerdo ahora mismo de tu nombre, lo tenía apuntado antes y luego borrado sin querer. Y bueno, esto es un peso muerto de un chico, categoría pesada, y os voy a ser totalmente sincero, yo con las categorías pesadas me cuesta mucho analizar técnicamente, me cuesta mucho lo que viene a ser como encontrar esas fugas técnicas, porque son levantadores muy distintos a otros tipos de levantadores. Es verdad que yo he trabajado con muy pocos levantadores pesados de este tipo de estilo. Actualmente trabajo con un levantador pesado más o menos de su categoría y demás. Y es de los levantadores que más me cuesta pillar a nivel técnico porque, bueno, yo por mi tipo de las personas de trabajo, mi roster, que se llama en inglés, ¿no? Son personas que son o de categorías muy ligeras, o categorías medias, o categorías un pelín pesadas. Al final, cuando tú empiezas a entrenar a gente que no ha entrenado, como puede ser en mi caso hace un tiempo, no había entrenado nunca a una chica menos 47, cuando entrené a la primera chica menos 47 que llevé fue como, hostia, las cosas que yo aplico con los 93 o que aplico con las 69 y demás, no es lo mismo, no se va a aplicar de la misma manera. Y es verdad que a nivel técnico son las cosas que a mí más me cuestan evaluar porque al final son técnicas un poco más, no extremas, pero más diferentes de ver, por ejemplo, en la gente a la que yo llevo. Ahora sí, dicho esto, procedemos a ver un poquito su levantamiento. 2,47, 42, si no me equivoco. Sí, si no me estoy equivocando. Y bueno, vamos un poquito aquí su levantamiento. En general, yo creo que lo más destacable de su levantamiento, y por lo menos desde el vídeo, me da la sensación de que, por ejemplo, la posición de inicio que tiene se puede mejorar bastante, no tanto por la posición de inicio per se, sino por el setup. Me da la sensación de que quizás se hace tan rápido que parece que incluso le mete una especie de tibieza a la barra, no llega con la barra totalmente pegada. Y aquí, por ejemplo, perdóname, eh, aquí, por ejemplo, sí creo que podríamos tener más problemas con eso justo que he dicho antes, de, bueno, de bloquear rodilla y bloquear cadera, porque en este caso, este chico no tiene los brazos tan largos, y fijaos que aquí ya tiene completamente bloqueada la rodilla, fijaros, bueno, que hasta que complete, hasta que se ponga en una línea recta, queda un gran paso, la cadera se ha de mover bastante, la cadera tiene que meterse todavía en esa línea, ¿no? ¿Y qué ocurre? Bueno, que quizás con una carga bajita dentro de lo que sea su RM, quizás puede dominarlo, pero puede ser que en este caso, bueno, no sé cuál será su RM y demás, pero puede ser que tenga algún problema si al hacer este setup tan rápido, al no tener un posicionamiento tan solo al inicio, al quizás no ser tan paciente abajo,
se le bloquea la rodilla antes de tiempo y eso le perjudicaría bastante porque al final ese movimiento pasaría a ser totalmente dominante de cadera, sin ningún tipo de patrón de extensión de rodilla y como digo, los prime movers se quedarían vendidos a solo uno. Al final, por ejemplo, cuando tienes un prime mover que es extensión de cadera y extensión de rodilla, el trabajo se puede repartir entre ambos. Ahora, en el momento en el que elimina uno, es decir, en el que ya ha extendido completamente la rodilla, puede ser que se te complique bastante en este tipo de casos que, como digo, no tiene el brazo tan largo. ¿Cómo trabajaría esto? Pues bueno, al final yo creo que sería bastante con trabajo de setup. Me gustaría, por ejemplo, ver cómo podrías trabajar con resets, es decir, haciendo a lo mejor sería, imagínate, un 4x2 a reset, que es decir, que tú haces un 4x2 y dentro de las dos series dos repeticiones que tenga en cada serie, la haría, te quitaría y te volvería a poner. ¿Qué ocurriría aquí? Pues que en lugar de estar haciendo un setup inicial para toda la serie, estaría haciendo dos, te estaría llevando el doble de prácticas, el doble de unidades prácticas de setup. Esto, por ejemplo, si lo aplicamos en lugar de un 4x2 pues a un 4x4 y hacemos, por ejemplo, las 4 con reset, que me parecería demasiado, pero imaginaros en un caso extremo, en lugar de llevarnos 4 unidades de práctica de todas las 4 series, nos llevaríamos 4x4, es decir, 16 unidades de práctica. Estaremos practicando 16 veces más el setup. Aunque aquí también intervendrían pues, otros factores como que al hacer ese 4x4 con reset, probablemente la carga externa sea menor. Y al tocar una carga externa menor, pues quizás también tendremos que evaluar, oye, ¿qué tendremos que hacer con esta persona? ¿Practicar esto en una carga externa mayor? O primero tenemos que estar pasando por una fase de carga externa menor, haciendo, pues yo sé, 4x4, pero en lugar de reset completo, un reset de cada 2 repeticiones, que nos permite meter una carga externa más o menos considerable. O bueno, aquí ya he evaluado un poquito, pero bueno, los resets me gustan mucho, como he dicho también me gustan mucho las pausas, pero sobre todo también concienciar un poquito y darle un poquito de foco atencional. Este chico debería darle un poquito de foco atencional porque incluso puede ser que sin cambiar nada y no hace falta ni que cambie el stance, ni que a lo mejor está haciendo cambiar la programación, quizás con el foco atencional de, vale, voy a intentar ser un poquito más paciente abajo, voy a intentar tener un setup quizás que no sea tan agresivo, que le meta un caderazo a la barra, que desplace mediante la tibia. Pues aquí puede ser lo que quizás te recomendaría. Aún así también, pues tendríamos que ver qué porcentaje de carga esto. A lo mejor me dice, Alberto, es que esto es, yo qué sé, esto es un por 1 RP5. Puedo hacerlo, pero con un por 1 RP10 se me va la técnica ya. Bueno, pues en este caso sí empezaría a trabajar en esto. Ahora me dice, Alberto, no he tenido ningún problema de esto, no lo he tenido y no creo que lo vaya a tener. Pues bueno, aquí ya evaluar y ver un poquito. Así nada, dicho esto, pasamos con el siguiente vídeo, que es una sentadilla de otro chico, el cual lo siento mucho, pero ahora mismo no lo tengo apuntado el nombre de nadie. Y aquí realmente me ha mandado este chico una high bar, y que bueno, que a pesar de que creo que son varias repeticiones, más que criticar el levantamiento en sí, es un poquito por curiosidad y bueno, eh, este chico empieza su high bar, su workout. Podríamos también darle un poquito de caña a nivel bracing. Y como digo, aquí más que nada destacaría, pues bueno, realmente un concepto muy, pero que muy sencillo que quiero aprovechar para explicaros, y es básicamente ese high bar versus low bar. ¿Por qué el low bar tiraba un poquito más? Aquí en este chico, por ejemplo, se ve un clarísimo dominante de rodilla del copón. O sea, si tuviésemos un vídeo de atrás, veríamos el desplazamiento de la rodilla y el desplazamiento de la cadera y veremos que la cadera realmente se desplaza bastante poco. Este chico desplaza bastante la rodilla. Esto haría que el movimiento es bastante dominante de rodilla. Ahora, bueno o malo, bueno, esto es ya otro tema. Lo que sí te diría es que al ser tan dominante de rodilla, estamos, entre comillas, no perdiendo eficiencia, pero se sabe que el 99,999% de la gente es más fuerte cuando hacemos este movimiento un poquito más híbrido, más dominante de cadera. ¿Por qué este chico, por ejemplo, probablemente en el momento en el que meta un poquito de high bar, en el momento en el que también busque quizá un poquito más de patrón sit back, que haga un poquito más de dominante de cadera, eh, va seguramente a meterle bastante a esta sentadilla? Bueno, principalmente por lo que digo, al final la musculatura de la rodilla es mucho más débil que la musculatura de la cadera. Y esto luego lo veremos más tarde junto con la sentadilla francesa, en la que voy a fallarme un poquito más. Y esto lo voy a hacer un momento muy sencillo, ¿vale? Os voy a explicar aquí mediante dibujitos y quiero, básicamente, bueno, me voy a tener que echar un pelín para acá, que lo podáis ver bien, efectivamente. Em, lo que quiero es que entendamos, nosotros tenemos aquí a nuestro colega y básicamente, uepa, aquí os gusta mi dibujo. Nosotros tenemos la barra encima, nosotros vamos a ponerla aquí en nuestra nuca, esto es una exageración, ¿no? El brazo de momento es básicamente la distancia que tenemos entre, ahora mismo, por ejemplo, la rodilla y básicamente la línea de fuerza. Es decir, tenemos este brazo de momento y la cadera pues tenemos este brazo de momento. En este caso, básicamente sería incluso, o sea, bueno, sería al revés. O sea, realmente en este caso, por ejemplo, he dibujado un poquito así a mano alzada y vemos que hay más brazo de momento de la cadera que de la rodilla. ¿Qué ocurriría aquí? Que cuanto más brazo de momento se lleve una articulación, más carga va a tener que mover esa articulación.
Este chico, para que os hagáis una idea, pues vamos a poner un ejemplo, a ver si me sale el dibujo. En lugar de hacer esto, pues este chico a lo mejor lo que haría sería, vamos a hacer algo así, ¿vale? Me he pegado un invent que te cagan, pero bueno, lo vais más o menos yo creo que entendido, ¿vale? Espero. Dibujo aquí nuestra línea y este chico, de una exageración bastísima, se lleva este brazo de momento de la rodilla y este de la cadera. ¿Qué ocurriría? Bueno, pues que cuando pase este chico de aquí a aquí, probablemente la cantidad de kilos que va a poder meterle va a ser bastante superior, porque como digo, la musculatura de la cadera va a ser bastante más potente que aquella de la rodilla. Y ya de paso, pues aprovechaba para decirle a este chico que en el momento en el que se pasa a lower, que felicidades, que va a tener una bastante buena lower, espero. Y si lo hace bien, hace una buena transferencia de high para lower, o bueno, a lo mejor simplemente trae una variante. Pero bueno, simplemente un poquito para que lo tengan en cuenta. Y por último, pues ya pasamos al último vídeo de todo, en el que voy a hablar un poquito sobre la sentadilla francesa. En este caso tenemos a este chico que quiero enseñar un poquito su sentadilla francesa. Una sentadilla francesa viene principalmente caracterizada por una barra baja, pues muy baja, que está bastante baja, y bueno, luego también estás cerradito. Ahora, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué punto positivo tiene una sentadilla francesa? Una sentadilla francesa a priori se puede decir que la capacidad para grindear es mayor. Es decir, ¿por qué esta capacidad para grindear es mayor? Bueno, normalmente se suelen ver sentadillas francesas que son bastante lentas de por sí. Es decir, es raro ver una sentadilla francesa muy explosiva. Es decir, la velocidad que tenga de esa sentadilla va a ser bastante similar a lo largo de todo el movimiento. Es decir, no tiene un sticking point o sí, bueno, un sticking point muy marcado en el que, bueno, pues llegas súper rápido y de repente te ralentiza. Es una sentadilla muy lenta. Os invito a ver a De Panas, a todo este tipo de personas que son sentadillas bastante lentas de por sí y que se puede decir que, bueno, esa capacidad de grindear, de luchar y demás es bastante más elevada. Pero realmente este no es el beneficio principal que yo le veo. El beneficio principal que yo le veo es que lo que está haciendo es repartir un poquito mejor el trabajo, haciendo que sea menos dominante de rodilla y más dominante de cadera. Que como ya he dicho antes, la musculatura de la cadera, los prime movers involucrados, son más potentes, son más fuertes. Es por eso mismo que, por ejemplo, una sentadilla high bar respecto a una low bar suele ser más, suele mover más kilos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué la gente no hace sentadilla francesa siempre? ¿Por qué? Porque tiene algunos límites, tiene algunos contras, como puede ser a nivel articular, pues puede tener molestias en la muñeca, en el codo, en el hombro, en la cadera incluso. Y al final pues tiene tanto sus pros como sus contras. Mucha gente la habrá hateado en Instagram, en TikToks, en todo. A mí realmente me parece otro tipo de técnica, como ya digo, extrema. Extrema significa que normalmente la mayoría de gente no va a hacer una sentadilla francesa. ¿Significa que es mala por ser extrema? No, al igual que el agarre japonés no es extremo, pues esta sentadilla francesa tampoco o sea, no es malo el agarre japonés, pues la sentadilla francesa tampoco. Simplemente lo único que ocurre es que a personas que, como puede ser este chico, le pueden ir muy bien. ¿Qué porcentaje de eso de la población que hace power? Pues un porcentaje mínimo, de ahí es algo extremo, es decir, son para outliers, personas que se adaptan muy bien a ese tipo de movimientos, pues bueno, que tengan la capacidad de bajar pues bajar en ese stance, por ejemplo, tener la capacidad de colocarse la barra muy baja, y son dos mezclas que al final hacen que personas que, o sea, se suelen encontrar pocas personas que puedan bajarse muchísimo la cadera y que encima tengan un stance muy cerradito y que aparte, encima, le siente bien porque, bueno, porque a lo mejor tiene una cadena anterior muy débil. Yo, por ejemplo, tengo una cadena anterior muy débil. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que al tener una cadena anterior muy débil, pues yo al bajarme la barra, pues puedo utilizar más mi cadena posterior. A esto, por ejemplo, en mi caso, se le suma que tengo poca dorsiflexión, por ende, cuando tenía la barra muy arriba y tenía que movilizar mucho la rodilla hacia adelante, me era muy difícil también llegar a la profundidad sin tener problemas a nivel de balance del centro de masa. ¿Qué ocurre? Yo me bajaba mucho la barra y estaba mucho más cómodo porque digo, he tenido error técnico, pensaba que estaba grabando esa parte del micro y se me ha ido la batería. Así que nada, en esta parte simplemente comentaba un poquito que cuando, bueno, simplemente yo no tenía que movilizar tanto la rodilla hacia adelante, tenía que movilizar más la cadera hacia atrás, ya que yo tenía más movilidad de cadera, pues bueno, se adaptaba un poquito más cuando yo tenía la barra muy baja. Es por eso que, como decía en el vídeo, antes de que se empezase a cortar todo, bueno, simplemente creo que tenéis que buscar esa técnica mediante vía prueba y error. Y también comentaba que este chico me ha mandado otro vídeo de otro ángulo para chequear la profundidad, ya que uno de los también problemas que puede tener este tipo de técnica es que es complicado llegar a la profundidad necesaria, porque tendrías que tener bastante movilidad y una palanca en específico que se adaptase muy bien a este tipo de movimientos. Así que nada, equipo, si os gusta este tipo de vídeos, os agradezco que le deis me gusta, que lo compartáis y ya sabéis, si queréis que os analice algún vuestro planteamiento, y directamente a mi Instagram, que subiré alguna historia dentro de no mucho.